Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido a las profecías bíblicas de Nehemías, el estudio del libro de Nehemías. Y estábamos estudiando en la sección anterior acerca del complot que le estaban fabricando a Nehemías en difamarlo. ¿Por qué? Porque Nehemías fue tan fiel al Señor que no se distrajo ni a derecha ni a la izquierda para nada. Él siempre seguía las instrucciones que el Señor le había indicado y sobre todo las instrucciones que el rey le había indicado también. Así es que al ver tanta controversia que había con sus enemigos, el Señor le dio conocimiento y sabiduría cómo evitar todas esas murmuraciones, esas estrategias malas que iban en contra de los judíos, especialmente de Nehemías, para llevarlo a la difamación de todo el pueblo y de los demás pueblos que estaban alrededor también. Y conjunto también había otros más del pueblo que se habían adherido al pueblo de Sanballat. Así es que, pastor, ¿qué sugirió Semaías que hiciera Nehemías? Vamos a invitar a leer el capítulo 6, estamos allí en Nehemías capítulo 6. Y como el título decía, enemigos combinados de dentro y de fuera. No solamente los de afuera, eran Sanballat, Tobías, Gesem, sino aún los de dentro. Y declarados. Y declarados también, lamentablemente. Vamos a ver. Versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces, ¿hasta dónde el ánimo satánico de hacer que este hombre desistiera de su propósito? Un texto que no deberíamos olvidar de Nehemías es aquel bonito que quizás sea el sustento de todo el libro de Nehemías, que aparece en el capítulo 2, invito a que lo leamos. Versículo 12, cuando dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y esta expresión: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura, etc. Es decir, Dios había puesto una semilla, había puesto algo tan especial, profundo, como lo dijera Jeremías en sus palabras también. Puso fuego en mi corazón, traté de sufrirlo y no pude. Había algo especial. Y en el caso de Nehemías, una pasión por terminar de la reedificación. Tanto amaba Jerusalén, tanto se condolía ver la desgracia que los rodeaba, como ovejitas que necesitaban un líder que los guiara para terminar la reconstrucción. Tratemos de imaginarnos lo que tenía ese hombre para no ceder, siendo un ser humano común, vulgar como cualquiera, y que ante tantas bravatas del enemigo, por empezar, con Sanballat, Tobías y amenazas, el texto nos dice que hasta 5 veces, y ahora con una carta abierta, hablando, y Nehemías siendo claro, pero ahora vienen los amigos de adentro, y esto es lo que importa, con este Mesulam y otros que ya iremos viendo. Quizás esta es una de las varias lecciones que podemos sacar, y seguramente invita a la reflexión. Y ustedes, amigos que están del otro lado, seguramente tendrán también palabras para reflexionar. Y es que no se trata tanto, como no se va a ver en el capítulo 6, de desglosar. Vamos a sacar a este Semaías, al otro Mesulam que aparece más adelante, quitarlo
traidores, no, son pobres almas que caen presa del enemigo. Y uno siente tristeza. Lógicamente, Nehemías va a tener claro lo que él tiene que hacer. Eso lo va a seguir diciendo después los restantes versículos. Pero ver a esta gente engañada, el punto importante es que podemos hacerlo nosotros. Como dijera Pablo en el Nuevo Testamento, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O en Romanos, ¿quién eres tú que juzgas si tú haces lo mismo? Es decir, a veces nos creemos firmes y severos. Este es un traidor, y a veces en la misma circunstancia, tal vez podamos ser otros los protagonistas. Imaginemos que fuéramos nosotros, en igual circunstancia, a veces no haríamos lo mismo. Pero gracias a Dios que Dios fortalece aún al alma más débil. Primeramente al líder, que él era el que estaba guiando toda la reconstrucción. Y entonces, teniendo líderes, es lo primero que deberíamos orar, como dijera Jesús, orad para que Dios envíe obreros a la mies. Y teniendo líderes sanos que guíen, que inspiren, que motiven, como lo era Nehemías. Y luego orar por las almas débiles también. Acordémonos que cuando el pueblo israelita salía en su camino por el Éxodo, hay un texto muy, muy emotivo que habla de cuando los amalecitas intentaron atacar a los débiles y los pobres, la retaguardia. Dios no lo aceptó y Él ordenó que esa raza fuera raída de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque habían tocado el trono de Jehová, así es como se expresa. ¿Y dónde está el trono de Jehová? Era en la parte de atrás, eran los viejecitos, los débiles, los niños. Entonces, a esa gente tan débil, tan trémula, tan vacilante, Dios los mira con mucho cariño. Y Dios podía mirar a este hombre también, a este Semaías, pobre individuo presa del pánico, del temor, que pone trampa a Nehemías. Y es la forma como Nehemías contesta. Humanamente podría haber sido violento, pero él prefirió aferrarse a ese Dios. Y esa es la lección que podemos extraer nosotros. Primero, aferrarnos mucho a nuestro Dios para discernir los peligros que hay alrededor que amenazan a los líderes y a la iglesia. También orar por muchos hermanos que no tienen luz, que están queriendo colaborar como lo hacía Pedro con Jesús. Ten compasión de ti mismo. Si tú profetizas esto, que no te pase, si tú lo puedes evitar. Y Jesús que le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no miras a Dios, estás mirando al hombre, la carne, simpatizando con la situación humana. Mirar a Dios. Y en este caso, Nehemías lo tiene bien claro, va a mirar a Dios y ese es el ejemplo que nos da en nuestros días. A mí me llama mucho la atención el verso que dice, vine luego a la casa de Semaías, hijo de Laila, hijo de Metaebel, porque él estaba encerrado. Quedémonos en esa cosa de encerrado. Muy posiblemente le enviaron el mensaje, los amigos, hay problemas con Semaías. ¿Por qué? Está encerrado. ¿Qué le pasó? Es posible que para que Nehemías fuera a verlo, o sea, el hombre usó una estrategia, se encerró para despertar la curiosidad y el interés de Nehemías. ¿Qué le pasa a ese hombre? Quiero conversar con él. Y ahí fue cuando lo invita. Vamos al templo porque pasa esto y lo otro. Como velar por la oveja, ¿no? Velar por la oveja. Muy bonito. Buscarla. Y estaba entrampado ya. Y entonces, qué interesante porque lo fue a ver. Él no sabía que era una trampa, pero algo que este Semaías utilizó, se encerró en su casa. Algo le pasa, algo tiene. ¿Qué es lo que tiene? Y Nehemías, como un pastor, va a buscar a su oveja y ahí cuando oye el plan, vamos al templo a escuchar porque muchos conspiran contra ti y en el templo tú vas a estar seguro. Wow. Entonces ahí, ese es el punto, mis amigos, es cuando se aparece la luz amarilla, acá, adentro, en las antenas de la mente espiritual. Que inmediatamente aquí hay peligro. Acá. ¿Por qué me tengo que ir a encerrar si tengo un Dios que me dio la orden, puso eso en mi corazón que yo hiciese? Tengo un Dios más fuerte que estos enemigos con sus cantinelas y que estos otros compañeros míos como este, encerrado, asustado, me trae este mensaje. Notemos, Nehemías es un hombre maravilloso que sigue siendo una inspiración de liderazgo para nuestros días. Así es. Es muy notorio de que en realidad él escucha mucho la intuición, bueno, cómo el Señor lo dirige en muchas cosas, en todas, mejor dicho. Hermano Sebastián, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías entonces al ver toda esta situación? Bien, después de escuchar la estrategia de este hombre aparentemente silencioso,
y estratégico según él, ¿no? A mí me viene el pensamiento que entre los cristianos también les acompaña el diablo. Y es nuestro deber orar a Dios y codepender de Él y poder reconocer el mal y huir. En este caso, Nehemías, viendo todo este peligro, pues entró aquella idea de quererlo identificar y todo, y a la vez le expresa en el versículo 11, le dice, un hombre como yo, dice el versículo 11, miren, Nehemías 6, 11. Entonces dije, Sí. un hombre como yo ha de huir, y ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Bien, mientras el pastor explicaba la estrategia de este hombre, yo me ponía a pensar, ¿es que acaso no hemos sabido nosotros allá en Levíticos 10:1, cuando los hijos de Aarón quisieron presentarse al templo? El templo era un lugar sumamente sagrado y dedicado para la obra de Dios en sus servicios. ¿Por qué ahora esta mala estrategia llevar al hombre clave de Dios, que tiene un pleno amor por las almas y cuidar de ellas, ahora con este chantajismo, podríamos decir, ¿no? Sí. Lo está llevando todo a un lugar que iba a ser la muerte segura? Y él le pedía que se encerraran en los lugares bien profundos del templo. Según él, para estar más salvos. Para estar más seguro y salvo. Pero la estrategia era de que él entrara en este sitio y ser muerto. muriera. Yo quisiera pensar un poquito mientras me hace la pregunta la hermana. Cuando reacciona Nehemías así, ¿podremos pensar también en hombres que enfrentaron aprehensión, que fueron utilizados por el Espíritu Santo, que desafiaron a los Baales y todo, y sin embargo, una mujer del mundo, con actitud mundana? Vayamos ahí al libro de Primera de Reyes 19, 1 al 7. Dice así, Primera de Reyes 19, 1 al 7. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a esta hora yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beersheba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, deseándose morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido, y he aquí, luego un ángel que le tocó, le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, comió y bebió, y volvióse a dormir. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió y caminó con aquella fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. El plan del diablo es eliminar a las cabezas principales que sirven a Dios y poder amedrentar al resto del pueblo. Esa estrategia ya la conocemos en el mundo, siempre de matar al líder principal. Sin embargo, aquí Nehemías dice todo, ¿yo he de huir? ¿Acaso no es Dios el que me ha mandado a hacer este trabajo? ¿Por qué he de huir? Ahora usted dirá, ¿por qué Elías huyó? Tenemos este ejemplo también. Hay otro ejemplo que tiene otro parentesco, pero
distinta la reacción. La situación de Jonás también. No hizo frente a la responsabilidad. Se sube a un barco, a una canoa, reja grande, y se fue. Pero Dios no se quedó ahí tampoco. Elías pensó que se iba a esconder en un monte por allá alejado de todo. Allá le mandó Dios y le dijo: ¿qué haces aquí? Levántese, vámonos. Vamos comiendo y levántese. Hay mucho trabajo que hacer. Me gusta la reacción de Nehemías, que dice: ¿yo he de huir? ¿Es que acaso Dios no está conmigo? ¿No me ha mandado Dios a hacer esto? Y que siga adelante. Los hijos de Dios siempre vamos a tener esta polémica todo el tiempo. Y quisiera leerle a 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 hasta el 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Me gusta la introducción que tiene Evento en los últimos días. Que cuando termina de hacer todo el preámbulo de lo que enfoca el libro, termina con un párrafo diciendo un comentario del comentario bíblico adventista, que dice: frente a tal situación a la que han de encarar los hijos de Dios, se requiere de cada hombre y de cada líder que tenga una fe tan genuina y todo, que se mantenga la fe sólida, como que si Cristo viniese solamente por él. Y este es Nehemías. Yo he de huir yo a esta hora. Líbreme Dios para huir. Hermano, ¿quién era Semaías? Semaías, vamos a verlo entonces, según como estamos mirando Nehemías 6, vamos a ver que el libro mismo lo dice en el versículo 12 y 13. Nehemías 6, 12 y 13. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían alquilado por dinero. El pastor hizo mención a Balaam, hizo mención a un profeta que era de Dios y que echó a perder a un profeta que estaba fiel en la obra, porque sobornado fue para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Hermano, pastor, ya que sabemos que el Sanbalat, ¿cómo se llama? Semaías era un profeta falso. ¿Vendido? No, no es profeta. El profeta va a aparecer más adelante, profetiza. Y otros profetas también. Entonces, ¿por qué aquí dice que el Señor lo mandó? ¿Qué descubrió Nehemías en cuanto a la conducta de Semaías entonces? No dice el texto necesariamente que fuera profeta. Sí lo va a mencionar falsos profetas más adelante. Pero que este hombre era influyente absolutamente. Y que el hombre actuó de un modo en que quería despertar en Nehemías el temor, y como bien se expresó Sebastián, no lo logró porque Nehemías estaba fortalecido en el Señor. ¿Cómo yo voy a huir? Como habían huido otros. Y se dio el ejemplo de Elías también, que había huido. Dios puede mirar la naturaleza humana. Pero en el caso de Semaías, lo que importa es que Nehemías lo entiende después. Y este es el punto que nos interesa ahora. Y es que en el momento no siempre tenemos el discernimiento, o sea, en la marcha, cuando estamos caminando, observando, presenciando, participando del problema. ¿Cuántas veces ha pasado, aún en situaciones enojosas en la iglesia, que surge un problema y
el hermano opina tal cosa, el otro opina tal otra. A veces en las juntas directivas también ocurre algo similar. Y en esas desavenencias tiene que aparecer la voz sabia que vaya guiando. En el caso de Nehemías, Dios lo guía en su sabiduría, pero el texto va a decir que lo entendí después. Yo después me di cuenta, pero él ya había tenido entonces esa luz amarilla que le indicaba, ten cuidado, esta es una trampa. Y entonces luego entendió que había sido sobornado. Pobre víctima que cayó presa del temor, recibe dinero. Él no podía ser líder, Dios no podía actuar con esa materia humana tan proclive. Acordémonos que Dios está buscando personas que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplome en el cielo. Fijémonos un texto que sea inspirador para que busquemos siempre el norte. Jeremías capítulo 5:1 es un texto que deberíamos atesorar. Allí Dios promete que si aparece alguien de la talla del Señor, Él positivamente puede perdonar la ciudad. El texto dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Vayan por todos lados. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdonaré la ciudad. Tráiganme ese hombre, un hombre de la talla del Señor. Déjenme ilustrarlos para ver qué importante es este concepto de Jeremías 5:1. En la antigua Grecia se cuenta el caso famoso, es histórico, de Diógenes el Cínico. Y este señor aparece por el tiempo de Alejandro Magno, aproximadamente 325 a.C. Alejandro Magno era famoso ya con sus conquistas, pero aquí que cuando regresa a Atenas, en Grecia, oye de la fama de este señor. Diógenes el Cínico se caracterizaba por vivir en harapos. Él solamente se cubría con el taparrabos. Estaba descalzo, casi desnudo, su torso desnudo, y de remate vivía en un tonel. Era cínico. Con esto intentaba despreciar la pompa, la gloria de aquellos días, lo que aquellos se creían sabios y demás, al punto que caminaba por las calles y sus enemigos le decían, Diógenes, si tú adularas al rey, no necesitarías comer frijoles o lentejas, dice el original, porque él vivía de pura comida bien frugal. Si adularas al rey, no necesitarías comer frijoles. A lo que él respondió, si ustedes comieran frijoles, no necesitarían adular al rey. Lo cierto es que Alejandro Magno se aparece allí, él estaba acostado en el tonel, no el erecto como tiene el chavo, sino acá acostado estaba el tonel, de ahí sale. Y entonces estaba Alejandro Magno, eso cuenta la historia, en el Wikipedia uno lo puede ver. Y entonces, que quiere una audiencia con él, por la fama que este hombre cínico había tenido, punzante en sus dichos, famosos dichos que él traía. Y entonces le dice Alejandro Magno, sale, he venido para que tú me dediques una frase, porque me han hablado mucho acerca de ti. Y Diógenes, acostado en el pasto, pues no le daba importancia. Como, ¿quién es este individuo? ¿Para qué vino? Diógenes, te estoy hablando. Tú sabes quién soy. Es el emperador de Grecia, el rey Alejandro Magno. Acá el mayor poder estaba presente delante de él. Y no le prestó atención. Hasta que finalmente, imaginemos si un soldado quería cortarle el cuello, no le hubiera costado nada. Diógenes le dice, está bien, voy a decirte algo. ¿Te puedes quitar de en medio que me tapas el calor del sol? Eso fue lo que le dijo. Famosa frase. Pero déjenme decir la frase que lo inmortalizó. Diógenes iba por las calles de Atenas en plena luz del mediodía, descalzo, con un farol. Y decía esta frase, como la que leíamos de Jeremías 5:1. Jeremías vivió antes. Y por lo tanto la frase la merece más Jeremías, el honor de esa frase. Con el farol decía, busco un hombre honesto. Y la gente le preguntaba, pero ¿hay luz del sol? Sí, no lo veo con el sol, a ver si con el farol puedo encontrarme algún hombre honesto. Sarcástico, era cínico. Otra vez, leamos Jeremías 5:1. Ese es el hombre que hoy hace falta en el tiempo moderno. Es el hombre de la hora. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Busquen a ese hombre. Busca un hombre. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo la perdonaré. Yo quiero animarles, amigos, que
Busquemos ese hombre, que seamos ese hombre. En una sociedad tan corrompida que se viene abajo con mentiras y traiciones, que no saben quién creer, tanto de fuera, allí en el vecindario, en la sociedad, en el trabajo, como de dentro. Puede ser en la iglesia o en la familia. Que seamos ese hombre de una sola pieza, como lo era el Señor Jesús, como lo es Nehemías en nuestra hermosa historia, para que Dios se goce viendo que hay un hombre al menos, y por causa de ese hombre yo puedo perdonar la ciudad. Como si como la intercesión que tuvo Abraham, ¿verdad? Por su sobrino Lot y su familia. Sí. Hermano Sebastián, ¿cómo consideró Nehemías la acción de estos hombres para que él desistiera de seguir, de terminar la construcción? Bien, veamos el versículo 13 de Nehemías 6, perdón. Porque sobornado fue para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Cuando nosotros leímos algunas porciones que citara el pastor de Primera de Reyes 13, yo siempre me he preguntado, y a lo mejor el pastor me ayude también aquí, ya que tocó ese punto, ¿cómo es que este profeta, si era de Dios y engañó al profeta vigente con la verdad práctica? Porque la forma en que, y eso me hace pensar a mí que los hijos de Dios en la recta final debemos de sentir esa relación hermosa que está en el capítulo 13, cuando Jeroboam termina de oír la expresión del profeta de Dios y lanza la mano hacia adelante para dar la orden que lo prendan, y en el instante su mano se le entiesa. Eso me hace pensar a mí que el amor y la misericordia y compasión de Dios por sus misioneros, en última instancia, para terminar la obra de Dios, Dios va a obrar de tal magnitud en aquellos que mantengamos una obra de conexión con Dios y fidelidad. Entonces, pero cuando hemos considerado todo el capítulo aquí, me hace pensar a mí, cuando vemos el versículo, ahorita le digo, de Primera de Reyes 13, versículo 19, y volvió con él, comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que le había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y versículo 26, y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, después que apareció un león y lo mató, dijo el varón de Dios: es que fue rebelde al dicho de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le había quebrantado y muerto conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Noten aquí cómo es que este profeta, que una vez había sido profeta de Dios y ahora se da cuenta que un león lo mató, pero que no le hizo daño a su burrito, ni tampoco comió su cuerpo, sino que ahí veló con ellos hasta que alguien recogiera el cuerpo. Y dice que hay unos que pasaban, dieron el aviso. Dice el versículo 29, y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, púsolo sobre el asno y llevóselo,
Y el profeta viejo vino a la ciudad para entecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en su sepulcro y entecháronle diciendo: ¡ay, hermano mío! Pastor, ayúdeme con este ay sin H. ¿Cuál es la queja de este profeta que lo echó a perder? ¿Por qué se lamenta él? Qué interesante el caso de este señor. Si bien vamos a volver un poco después a Nehemías, pero un pequeño paréntesis nada más, para decir que es un hombre que va y viene. Un hombre que había sido, el profeta viejo, había sido útil en la casa de Dios como profeta. Y se había enfriado. Se había enfriado como Balaam. Ajá. Comete pecado al mentirle. Dios me ha revelado. No, Dios no le reveló, es una ocurrencia que él tuvo. Sí. Pero luego sí Dios lo toma, como tomó al asno de Balaam. Este es otro asno, este profeta viejo. Y así como el asno de Balaam habló, así este profeta viejo habla y le amonesta: por cuanto fuiste rebelde te va a pasar esto y lo otro. Entonces el hombre entró en un éxtasis, el profeta viejo, por el cual Dios le hace hablar para darle un mensaje de amonestación al profeta joven. El joven luego muere frente al león y su asno. Pero es aquí entonces que ahora la reacción final es un ay, porque muestra que él siente dolor por todo lo que ha pasado, que él ha sido causa del problema, al punto que él menciona que quiere ser enterrado junto con él también. Hay una condolencia de parte de él, aunque no necesariamente un arrepentimiento, no se nota ello. Sí que el hombre, el profeta viejo, va y viene y no revela así la conducta, la voluntad de Dios. ¿Qué podría lograr en el versículo 31 que dice: cuando yo me muero, quiero que me entierren con él? ¿Qué quiere decir él con eso? Le tiene mucha simpatía. El hombre quiere estar junto con él, lo apreció por lo valiente que fue, pero esta ocurrencia de tenerlo cerca. Quizás el profeta viejo quiso tenerlo consigo para recordar ciertas viejas épocas cuando él era un profeta fiel también, como lo era este joven, que estaba siendo fiel, pero luego al regresar cometió infidelidad. Se sentían como que eran parte de un mismo gremio, profetas, y había caído por pecado. Este otro, siendo culpable también, sentía que debía estar con él. No aparece un sentimiento, reitero, de arrepentimiento o que el hombre lo despreciara. Al contrario, siente como que es parte del problema y quiere estar con él también en el sepulcro. Deseoso de probarlo, fue que hizo él todo para probarlo, lo cuestionó de esa manera. No sé si probarlo, sino más bien tener consigo este hombre que había sido muy valiente. Y como se dijo, Dios intervino milagrosamente al paralizarle la mano de Jeroboam, mostrando que estaba Dios presente en el mensaje del joven. Y entonces fue fama por todos lados, todos comentaron, y llegó a oído de la familia del profeta viejo. Pero que luego haya hecho todo ese movimiento tan triste y el joven tan vacilante a la vez también. Pero se ve en el viejo que al querer morir, estar su sepulcro, que estén juntos, ¿cómo haría Dios la misericordia para con ese hombre? Seguramente no la habría para el joven, tampoco lo habría para el viejo. Pero no hay más referencia que apenas que me pongan juntos, que fue un noble hombre, dio un mensaje, pero por mandato rebelde se perdió. El mandato rebelde lo dio el viejo. En otras palabras, ¿en el día de la redención los dos? Difícilmente. ¿Difícilmente? Difícilmente. El peligro. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Después de ser fiel. Y entonces apliquémoslo a Nehemías. Y aún incluso en el tema que ahora vamos a introducirnos, con los profetas falsos, y se cita a Noadías, ahora ya va a aparecer. ¿Qué ocurre cuando somos fieles un tiempo y dejamos de serlo? Es una pregunta para pensar, que a veces hasta miramos en otros, pero apliquémoslo a nosotros. Qué increíble, estaba yendo a la iglesia, el hombre estuvo tantos años, era el anciano de la iglesia, su familia toda parejita, los niños, y ahora ya ha crecido, fíjate, el hijo anda por allí, la esposa anda por allá, y el hombre metido en los vicios, etc. Y es cierto, puede pasar esa situación, pero no nos sorprendamos, porque los buenos tiempos que hayamos tenido no nos van a justificar cuando venga el juicio en los malos tiempos. Esto es una profecía que ya miraremos en el libro de Ezequiel, pero por lo pronto vamos a meternos en este tema de aquellos que fueron buenos en su época y después no lo fueron de la misma manera. Pastor, con respecto a este problema, al ver toda esta situación, Nehemías oró al Señor.
¿Cuál fue la oración que él hizo? A ver, leamos. Vamos a ir entonces. Compasión, ¿eh? Compasión. Capítulo 6 nuevamente de Nehemías. Ya hemos comentado del soborno que sufrió Semaías, hijo de Delaía. No sabemos si era profeta, porque cuando él dice, Activo. y entendí que Dios no lo había enviado. Sí. Podría serlo, podría ser no, como no está claro, sí está claro de lo que viene a continuación, en la oración que hace Nehemías. 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron los enemigos de afuera, y también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban intimidar, los enemigos de adentro combinados, ¿no? Bueno, entonces, esa es una oración que él hace, muy triste, al decir, acuérdate. Cabe reflexionar en algunas cosas. Una, para que Dios se acuerde de uno, tenemos que habernos acordado de Dios. Es recíproco. Si en el momento en que están actuando estos profetas, Noadías, y uno no se acuerda de Dios, imaginemos que Noadías profetiza, que había sido buena profetisa, pero ahora se corrompe. Le entra el miedo, los otros profetas cuyos nombres no se enumeran, lo mismo que Sanbalat, Tobías, Gesem tienen poder y persuasión y soborno y cuánta otra cosa. Pero aquí que la luz amarilla titila. Eso es algo importante. Dios promete enviar a sus hijos. Ya Jesús lo había profetizado. Cuando Él venga, Juan 16, Él os guiará a toda la verdad. Él os enseñará. Entonces, no podemos estar a la deriva. Jesús dice que tendremos una guía, que tendremos un maestro, que es el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar. Y aquí le está enseñando a Nehemías en la conciencia, cuidado, eso es entonces una luz amarilla, que lo que está diciendo Noadías, tal cual, mira este otro profeta, tal otro. Y entonces no encaja con el plan del Señor. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, en la oración que dice Nehemías, acuérdate de tal fulano, y Dios le podría decir, ¿y tú te acordaste cuando te hablaba Nehemías lo que tú hiciste? ¿Cómo te enredaste? ¿Le creíste? ¿No hiciste caso a la luz amarilla? Notamos que es recíproco. En otras palabras, Dios se acuerda si nos acordamos de Él. Y acordarnos de Él es que hacerle caso a la luz amarilla. Está hablando Noadías, está hablando el otro profeta. Inmediatamente actuar para que Dios nos guíe allí a nosotros. Amén. Esta es la única mención de esta profetisa aquí, ¿verdad? Sí, Nunca es. más se No menciona aparece. esa más. Así es. Y al nombrarla junto con Semaías y otros profetas, a quienes no son, en realidad no se nombran, pero Nehemías insinúa que el hecho relatado en los versos 10 y 13 fue solo uno de los varios de las mismas clases, o sea, de que no solamente fueron ellos los que provocaron a Nehemías, sino que fueron más personas. Así es. Sí. Wow, qué tremendo está eso. Una conspiración contra el mismo judío por temor a los de afuera. Así es. Así es. Wow. Hermano Sebastián, ¿cómo fue terminado el muro y cuánto tiempo estuvieron construyéndolo? ¿Por cuánto tiempo? Bien, el versículo 15 nos da una pista clara, el capítulo 6 dice lo siguiente: acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, dice todo. En realidad para nosotros el mes de Elul viene siendo el mes de septiembre, y aquí en el relato que da el comentario lo explica que es en el año 20 de Artajerjes, y por ahí el promedio del 25 de septiembre del año 444 antes de Cristo. Es lo que nos da el versículo 15 en explicación. Entonces, lo importante y bueno, bonito aquí todo, que a pesar de tantos problemas y acechanzas contra ellos, Nehemías pudo cumplir con el pedido o el permiso que le diera de 12 años el rey Artajerjes. Y todas las vallas que habían sido quebradas por la invasión que había sufrido el templo y todo, ya habían sido reparadas en estos periodos que había estado Nehemías ayudándoles y todo. Y
colaboró mucho en la causa de Dios y planeaba regresar, como es el capítulo 13 de Nehemías, de regreso al rey Artajerjes. Es interesante que por más que se le haya tratado de desanimarlo y de ponerle miedo, fallas que brotaran en él, él tenía una hermosa relación con Dios, como Dios espera que la tengan ustedes, mis hermanos, y nosotros aquí también, porque como decía el pastor, este hombre que caminaba por la vía pública al mediodía con un faro, Dios busca hombres y mujeres que sean dignos de llevar el nombre de Cristo Jesús y que nos mantengamos fieles a Él, no importa qué peligro estemos a punto de enfrentar, pero Dios no nos deja solos y estará pendiente siempre de cada uno de sus hijos. Y si tuviésemos que testificar públicamente perdiendo la vida, yo quiero leerle a usted, mientras el pastor explicaba el sentir y el deseo de Nehemías, quiero leer yo en el libro de Hechos 7, versículos 60. Pero voy a tomar para leer el versículo 59, y dice: y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sin duda alguna, nosotros debemos de tener este espíritu en práctica y tenemos que ponerlo hoy en día. Y vamos a corroborarlo en San Mateo 5, 44 en adelante. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la perfección que practicaba Nehemías en su esfera personal, concendiente a la obra que Dios le había dado y el convivio de sus hermanos, los que le habían tocado a él, ¿verdad? Enemigos dentro y afuera. Así es terrible. Es curioso todo esto, cómo pasa. Pastor, cuando la construcción del muro, bueno, sabemos que la construcción del muro no fue completa, sino que fue parcial, porque todo el muro no estaba destruido, sino que fueron por partes, ¿cierto? Así es que ¿qué pasó con los enemigos cuando se dieron cuenta que ya el muro estaba terminado? ¿Cuál fue la sensación de ellos? ¿Qué percibieron? ¿Qué percepción tuvieron ellos? Abrimos entonces en Nehemías capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aunque no van a cesar todavía los esfuerzos por amedrentar a Nehemías, como sigue luego contando la historia, pero sí que el enemigo queda humillado. El enemigo oportunamente será humillado, pero es gracias a la conducta de los hijos fieles que se mantienen en pie, creyendo que Dios los sostiene, que los guía, que deben hacer las cosas correctas porque hay que hacerlas, a pesar de que vayan cayendo compañeros nuestros alrededor que por miedo están infundiendo allí desesperanza, desconfianza, temor, y entonces uno puede caer en esa tentación de deprimirse y finalmente ceder. Yo quiero invitarles a que miremos otros textos, ya que estábamos con los enemigos de adentro, que ellos también tienen que ser humillados, no solamente los de afuera. Cuando se termina la obra, ¿en dónde queda el falso profeta o aquel profeta o profetisa que habló pero metió miedo
Y al ver cumplida la obra de parte de Dios, esa falsa profecía, imagínense si Noadías no habrá hablado sus profecías, que Dios me reveló que tú vas a caer y que Dios me reveló y todo. Y entonces, contradiciendo lo que Nehemías cuenta que Dios puso en su corazón. Yo invito a que miremos Ezequiel capítulo 13. Aparece algo parecido. También de profetizas falsas, desde el versículo 17. Ahí lo podemos leer. Y la sentencia para esa gente que se dejan llevar por su propia lumbre, en lugar de dejarse guiar por Dios. Ezequiel 13, 17 en adelante. Dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Es decir, hacen todo un disfraz exterior para impresionar que son profetisas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan? Era por lo cual se vendía esa gente, que así recibían comida, asistencia, al dar mensajes supuestamente provenientes de Dios, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas deshonestas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha semejante mentira de parte de ellas. Por tanto, ya está la sentencia. Así dice el Señor: y aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Y luego entonces sigue diciendo más la sentencia, pero Dios no lo deja allí al abandono. Dios va a intervenir. Bien, es lo que intervino, aunque no cuenta el texto, cómo pudo haber intervenido contra Noadías, pero por lo menos alcanza suficiente el texto al decir que fueron humillados, porque el muro se pudo terminar en tal hora, tal fecha, día, y para asombro de la gente, pero la maldad va a seguir, como dicen los textos que vienen a continuación. Hermano Sebastián, ¿qué relación había entre Tobías y los nobles de Judá? Muy bien. Palabras. No, vamos a continuar entonces y vamos a buscar el versículo 17 en adelante de Nehemías 6. Ese gran Tobías. Tobías. Dice el 17: asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara y Johanán. Su hijo había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Y también contaban delante de mí sus buenas obras y referíanle mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Aquí, mis queridos hermanos, termina la situación de este capítulo, y en realidad podemos nosotros ver y notificar la maldición carnal siempre luchará contra los que quieran hacer la voluntad de Dios. Muchos son los de acá que se quieren congraciar con los de allá. Debemos de ser sólidos, ubicarnos en nuestra respectiva posición que el Señor nos haya asignado y dejar a los políticos en su rol, y ocupémonos nosotros al 100% en el deber que Dios nos ha asignado. Qué lástima cómo termina este episodio exponiendo la descarada manera de que somos capaces de hacer. En nada debemos de confiarnos como hermanos, ni también con los del mundo y todo. Nosotros tenemos un compromiso con Dios, y si tenemos buena relación con Dios, le brindaremos a los hermanos un apego de un sincero amor cristiano, y no estaremos nosotros dependiendo que qué dice o cómo voy a salir con el que quiere congraciarse conmigo.
Tenemos que tener la sólida postura que tenía Nehemías, que él sabía a quién servía y por qué se entristeció un día pidiéndole al rey que le diera la oportunidad de venir a trabajar por su causa. Qué hermoso carácter de este hombre, cómo se había desarrollado. Así es. Es digno de admirar y de imitar también, ¿verdad? Porque la verdad, un ejemplo como una persona como Nehemías y muchos de los héroes de aquel entonces, muchos profetas, fueron en realidad bien fieles al Señor y llevaban al pie de la letra lo que el Señor les mandaba, pero como todo un ser humano tenían miedo y fallaron en muchas ocasiones su fe, pero de todas maneras eran fieles cuando el Señor les mostraba que Él siempre estaba con ellos. Pastor, ¿qué más usted podría agregar a todo eso en un minuto? ¿Cómo no? Quiero invitarles a que miremos nuevamente Nehemías capítulo 6 y veamos el entretejido perverso que se había producido aún en el pueblo de Dios con los casamientos mixtos. Si miramos capítulo 6 de Nehemías, versículo 17 en adelante, dice: en aquellos días iban muchas cartas de los principales o nobles de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Porque, y ahí viene entonces la gravedad del problema, Tobías era yerno de Secanías, hijo de Ara. Así que este amonita se había casado en relación ilícita o prohibida por Dios, casamiento mixto, con la hija de Secanías. Y aún Johanán, el hijo, así que Tobías tenía un hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam. Este Mesulam aparece mencionado en Nehemías capítulo 3, en la lista de honor de aquellos que contribuyeron en la reedificación del muro. Si queremos mirarlo, capítulo 3, versículo 4 y versículo 30, ahí aparecen este Mesulam, hijo de Berequías. Así que él colaboró, trabajó, pero tenía un problema. Se había emparentado con este Johanán en relación ilícita nuevamente. Y entonces nuevamente las cartas que van y vienen allí entre esta gente. El punto es que este Tobías, casado con la hija de Secanías, nuevamente aparece emparentado con Eliasib en el capítulo 13. Así que uno se preguntaría cuántos matrimonios tenía este señor. Si eran múltiples matrimonios, no sabemos. Lo que sí se ve, que esta relación ilícita está prohibida en capítulo 13, y es lo que anima a que Nehemías se mantenga fiel, cumpliendo el mandamiento de Dios, para que esta gente no tengan influencia negativa en el pueblo de Dios. Los nobles sí se dejaron persuadir, Nehemías no, porque él se aferraba a la voluntad de Dios. Es digno de admirar y de seguir sus pasos también. Le invitamos, queridos amigos, queridos hermanos, que pongamos atención a cada uno de estos héroes, porque son héroes para nosotros y un excelente ejemplo de fe. Que el Señor los bendiga y gracias también por permitirnos entrar a sus casas. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Que Dios los bendiga también. No nos olvidemos que tengan ustedes un bonito, feliz de semana y un hermoso sábado. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Proyecto Holan, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.